Bien. Vamos a tratar de hacer una solución orientada a objetos para este problema que seguro que lo conocen, que es el sistema de archivos. ¿Sí? Los que usan Windows, el explorador, ¿no? Cómo el sistema operativo organiza los archivos en diferentes carpetas. ¿Sí? Carpetas y subcarpetas. Nosotros en un sistema de archivos tenemos una carpeta raíz, que es a partir de la cual se enganchan todas las demás carpetas. Acá, por ejemplo, hay un ejemplito que tenemos la carpeta Today, la carpeta Fotos, la carpeta Pacman, ¿sí? Y tenemos una cantidad ilimitada de elementos en profundidad, ¿sí? Y además de las carpetas, ¿qué tenemos? Tenemos archivos, Claro. ¿sí? O sea, dentro de una carpeta, fíjense, por ejemplo, acá en Today, dentro de una carpeta puedo tener carpetas y también archivos, ¿sí? Para simplificar, obviamente este es un problema mucho más complejo que lo que vamos a ver ahora. Nosotros a los archivos no les vamos a modelar el contenido, ¿no? Porque ya sería muy complicado. Entonces vamos a definir que el contenido de un archivo está representado por su tamaño. ¿Sí? No modelamos el contenido así, pero el archivo va a tener un tamaño que, bueno, representa qué contenido tiene, en principio. Ese es uno de los servicios que vamos a querer calcular en este sistema, ¿sí? Poder saber el tamaño de un archivo y también el tamaño de una carpeta, que se va a calcular como la suma de los tamaños de los elementos que contiene, ¿sí? De los archivos que están guardados en su interior. Y también vamos a querer contar la cantidad de elementos, ¿sí? Pero si yo le pido la cantidad de elementos a fotos, no me tiene que decir 2, me tiene que decir 2 más la cantidad de archivos que haya adentro. ¿Se entiende? O sea, desde Sí, foto, sí. por ejemplo, tendrías que llamar a el contar de selfies y de paisajes. Sí. Claro, algo así. La suma de las dos carpetas sería. Claro. Ese problema está inspirado en el práctico del 7B, ¿no? Pues yo lo intenté hacer a uno casi igual y me enredé y lo dejé. A ver, Pero el es ese. TV, déjenme mirar. Sí, creo que es el primero. También es un sistema de archivo, hay que calcular el Claro, claro. tamaño. Ese por ahí está distinto de cómo lo vamos a ver ahora, ¿sí? Claro. La cantidad de elementos que posee un directorio. Ah, no, está bien. Y el tamaño total, perfecto, sí. Es esto mismo. Y después dice el tamaño de un directorio, está dado por los tamaños de sus directorios. Los links son vínculos. Ah, y tenemos links también. Eso lo vamos a agregar después. Por ahora pensemos solamente en archivos y carpetas. Y Bien. después vamos a agregar los links que tienen un nombre, una fecha de creación. Y el tamaño de un disco es siempre igual a 1 KB. Bien. Vamos hasta acá. Olvidémonos de ahí del enunciado. Ténganlo de referencia si quieren al ejercicio 1 del práctico 7B. Pero vamos a concentrarnos únicamente en carpetas y archivos. Bien, ¿qué objetos tenemos? Fácil. Y carpetas Carpetas y y archivos. archivos. Carpeta y archivo. Bien, vamos a crear un paquetito nuevo. Nuevo paquete. Sistema de archivos. Vamos a cerrar todo esto. Bien, entonces vamos a tener un archivo, ¿sí? En principio, y una carpeta. ¿Bien? ¿Qué tiene el archivo? Vamos por el más fácil. El tamaño. Claro. Vamos a hacerlo doble en tamaño. Vamos a poner tamaño así no salió. ¿Y qué más? ¿Cantidad de elementos? ¿Un archivo? No, no, no. No, el archivo en sí solo decía lo de tamaño. Tenía el tamaño, Sí. ¿sí? El enunciado dice solo el tamaño. ¿Qué más le podemos agregar Un al archivo? ¿Qué nombre. más tiene? Un nombre, ¿sí? O sea, no lo dice, pero todos los archivos tienen un nombre. De última, a lo ¿Qué mejor más una tiene? extensión, puede ser, un string. Tiene una extensión. Creo que el espacio no me está funcionando bien. String, tengo que apretarlo fuerte. Extensión. ¿Y qué más le podemos agregar? Ah, sí, sí. Una fecha de creación, ¿les Local. parece?
También se puede poner fecha de última modificación, pero Fecha de última modificación, si quieren, también la podemos agregar. ¿Sí? ¿Se les ocurre algo más? Como atributos, así a simple vista, para no complicarla tanto, ¿no? claro, Básicamente es eso, ¿no? Vamos a generar. No, por ahora no vamos a generar nada. ¿Y la carpeta? y Tiene un arreglo de archivos. claro, Bien, array list, también tendría archivos. que tener un nombre. Bien, también tendría que tener un nombre. A su vez ¿Y también qué pasa ahí? tendría una fecha de creación. Y también un tamaño, incluso. Bien. Claro. O sea, ahí ya se está viendo herencia. Ah, bien, a eso quería llegar. Ya estamos viendo que hay cosas en común, por eso no las escribo porque las tengo que borrar. En principio el nombre lo tienen. Vamos a ver qué más comparte el archivo con la carpeta para ver si justifica ser una superclase. ¿Sí? Una clase de la cual hereden las dos. Sí, Archivos, fíjense, tiene nombre. sí. ¿La carpeta tiene nombre? Sí. Sí. No, ¿Extensión? No, extensión no. No. Extensión no. ¿Fecha de creación y de podría última ser. modificación? Sí, por Sí, creación por lo menos sí. Sí, también la tiene. sí, Y también. tamaño ¿Tamaño? también. Tamaño también. ¿Tiene un tamaño No, fijo la carpeta? No, no ¿O el depende de los archivos de adentro. claro. Claro, el tamaño depende de qué hay adentro, pero no tiene Ah, un tendría tamaño que tener una propio. función la carpeta que utilice el tamaño del archivo, pero propiamente no tiene un atributo tamaño. Perfecto, Y Andrés, cuando ¿sí? uses el arreglo de archivos, que eso sí lo tiene que tener carpeta, y le vas preguntando a cada archivo qué tamaño tiene, y Claro, iría sumando. perfecto. O sea, no voy a tener una variable de instancia tamaño, pero sí voy a tener un método que me va a tener que permitir saber el tamaño de la carpeta. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí, O sí, sea, la carpeta va a saber responder al mensaje getTamaño, pero no va a devolver el valor de un atributo, sino que lo va a calcular cada vez que se lo pida. Fíjense, claro. si están ahí en la computadora, hagan botón derecho propiedades de cualquier carpeta. Fíjense que el tamaño lo calcula en el momento, no lo tiene precalculado. ¿Sí? Y lo mismo que la cantidad de elementos, que es el otro servicio que le vamos a agregar. La cantidad de elementos la cuenta en el momento. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una superclase. Vamos a hacer esto, no sé si se los mostré. El IDE tiene en el refactor, ¿sí? En el Eclipse también, extraer superclase. ¿Sí? Entonces, para no escribir de nuevo, yo le voy a decir que creo una superclase que se llame, por ejemplo, elemento del sistema de archivos, ¿sí? Elemento sociedad anónima, me dijeron en Tandil. Es un elemento del sistema de archivos, ¿sí? ¿Qué son los elementos del sistema de archivos? Bueno, las carpetas y los archivos. ¿Y qué me voy a llevar para arriba? Me voy a llevar el nombre, la extensión no, la fecha de creación sí, la fecha de última modificación sí, y el tamaño no. ¿Sí? Entonces acá le pongo refactor y fíjense que automáticamente me crea la clase. ¿Qué es esto? Bueno, después me fijo qué hizo. Fíjense que automáticamente me crea la clase elemento sistema de archivos, en la cual me puso los 3 atributos, ¿sí? Que yo dije que eran comunes, y me puso que el archivo hereda del sistema de archivos y me deja los únicos atributos que son diferentes. ¿Sí? ¿Qué me falta hacer? Que la carpeta también herede del sistema de archivos. Elemento sistema de archivos, ¿sí? Ah, ahora que estoy viendo, igual no va para esto. Sí. En esa consigna del práctico 7 estaban los archivos RAR y cuando yo los comparaba eran prácticamente iguales al, a la carpeta. Bueno, Nada bueno, más ahora que vamos. sí, Vamos de a paso, vamos de a pasito. ¿Sí? sí, sí. Esos son dos tipos de elementos que lo vamos a agregar después. Pero vamos con lo más básico, así. Además, eso se me ocurriría que Sí, el RAR tendría que tener un extraer, una función extraer, un claro. método. Obviamente va a tener otras funciones. ¿Sí? Vamos con lo básico, archivos y carpetas. Entonces, ahora me quedó en la clase esta elemento sistema de archivos que cualquier elemento tiene un nombre, una fecha de creación y una fecha de modificación. Sí, ¿Está bien?
Entonces ahora sí, acá le voy a generar el constructor. Generar un constructor con esos elementos. En realidad, necesito pasarle como parámetro las fechas de creación y modificación al constructor. No, ¿Qué va a ser la fecha de modificación eso o se la fecha tiene de que ir creación? cambiando a medida que se vaya cambiando. Fíjense, primero, la fecha de creación. Si yo le hago new a un elemento, ¿cuál es la fecha de creación? El En el momento momento exacto, en que se instancia. un punto now. Ahora, now. Entonces localDate, punto now. No hace falta que yo la pase como parámetro, ¿sí? Porque es ahora, en este momento creé el objeto. Y la fecha de modificación es la misma, ¿no? Lo modifiqué, el momento de la que lo creé, lo modifiqué, ¿sí? Se creó. Podríamos decir, el enunciado no dice nada de la fecha, ¿sí? Lo estamos inventando en el momento, así que como no dice nada, lo hacemos como queremos. Entonces le ponemos el nombre, la fecha de creación, la fecha de modificación. Bien. Getters y setters. ¿Qué getter voy a hacer? ¿Voy a hacer los getters y setters de todo? ¿Get Sí, nombre? Sí. también. Set nombre también, porque yo le puedo cambiar el Sí, nombre sí. a cualquier archivo, a cualquier elemento. No. Get fecha Ah, de creación, sí. Sí, el Sí, head sí, el set no. claro, el Set, no. set, claro, claro. Esto es algo que no Sí. se cambia Y lo nunca. mismo con la última modificación. Bien, entonces, ¿qué pasa con la fecha de creación si no va a cambiar nunca? Sería un Es una estático. final, es una constante. Es una... Bien, bien, están afilados. Es una final, ¿sí? Fíjense que es una variable que una vez que toma un valor, ese valor no cambia Sí. más. Entonces yo garantizo que no lo voy a cambiar nunca poniéndole final. ¿Sí? Muy bien. La fecha de última modificación sí se va a ir modificando. Pero yo puedo dejar este método público, que cualquiera me cambie la fecha de modificación. No, es privado. Sí, no privado, porque el archivo y la carpeta lo tendría que poder cambiar. Protegido. Entonces, protegido. Ah, No, protegido. está, ¿no? Y si Luis, no sé si está por ahí, pero están para sumar No, puntos. Luis se fue. Luis no está entre nosotros. Se fue directamente. No soportó ver tanta genialidad entre todos nosotros y dijo, No, la verdad que perdón. están afilados hoy. Lo cual me pone contento. Gracias. Y no voy a decir nada más. Bien. Entonces, set fecha de modificación, sí, voy a tener que permitir que me cambien esta fecha, pero solamente las subclases, ¿sí? No de afuera. Lo dejo protegido ese atributo. Sí, sí. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, el atributo es privado, pero doy un método protegido para poder cambiar. Bien, archivo. Vamos a hacer el constructor del archivo, vamos siempre por el más sencillo. Generar constructor. Le voy a pasar la extensión y el tamaño, las dos cosas, ¿no? Automáticamente me va a agregar el nombre, porque está en el padre. ¿Sí? Entonces, Sí. para crear un archivo necesito el nombre, la extensión y el tamaño. ¿Sí? Que el tamaño sería el contenido, ¿no? En este caso. Ahora, getters y setters. ¿Voy a necesitar get extensión? Sí. Set extensión, en teoría no, porque No. si cambio la extensión, o sea, el sistema operativo te deja, pero si cambio la extensión, como que rompo el archivo, ¿no? Después ya no lo puedo volver a abrir fácil. Entonces esta lo podríamos sacar. Si quieren lo deja, bueno, no afecta el problema. Get tamaño sí, y set tamaño también. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando yo Estás hago un set alterando tamaño, el ¿qué estoy tamaño haciendo? de archivo. Bien, ¿y qué tengo que hacer si cambia algo del archivo? Tendrías, si te llega a pedir la carpeta, el tamaño, tendrías que informarle que lo cambiaste. O sea, Bien, ese es un mecanismo sí, que vamos a ver recién como en la última clase de la materia. sí, Así que por ahora eso no, porque yo no sé este archivo, no sabe en qué carpeta está. Y fíjate que no solo le tiene que avisar a la carpeta padre, sino que le tiene que avisar a todo el árbol hasta la raíz que cambió. claro. ¿Sí? Entonces por ahora eso no. Pero ¿qué pasa? Si yo cambio el archivo, ¿qué me cambia? Esto. La modificación. Tengo que actualizar la fecha de modificación. Entonces voy a decir,
dis.set fecha de última modificación, en realidad no debería poder No pasar debería estar en el set, debería haber una función que te llame al set, y al llamar al set, ahí sí. Claro, pero no tendría que poder decirle en qué fecha se modificó y pasarle Punto cualquier now, fecha. directamente. Tendría que decir, claro, como cambió la fecha de modificación, y acá le pongo localday.now, ¿sí? Cada vez que se modifica es ahora, ¿sí? No tendría que poder decirle cualquier fecha. Entonces lo cambiamos a esta solución, set fecha de última o cambiar fecha de última modificación, como lo quieran llamar, cambia la fecha de última modificación por ahora siempre. Entonces acá digo set fecha de última modificación. Vamos a poner cambiar o actualizar. Queda más claro para leer, ¿no? Sí. Actualizar fecha de última modificación. ¿Sí? Por ahora no tenemos mucho más para hacer con el archivo. Vamos a la carpeta. Dijimos que heredábamos de elementos sistema de archivos, entonces vamos a generar el constructor, que en este caso no le voy a pasar el contenido en un principio. ¿Sí? Sí le tengo que pasar el nombre, hago un supernombre, y a esta lista de archivos la voy a inicializar acá. ArrayList, ¿sí? Creo una carpeta. Cuando yo creo una carpeta no tiene nada dentro, o sea que tiene una lista de archivos vacía. ¿Está bien? Sí. ¿Qué tengo que permitir? Agregar archivo. ¿No? Sí. Sí, sí. Recibo un nuevo archivo y le voy a decir archivos.agregar nuevo archivo. ¿Está bien? Sí, sí. Sí. Podría ser un eliminar, no lo hagamos Claro. el eliminar para no entrar en problemas mayores, ¿no? En principio solamente vamos a agregar archivos. Si quieren, bueno, pueden hacer un eliminar que elimine solamente esa lista, pero bueno, no nos compliquemos porque vamos a estar toda la clase. Más complicado lo hacemos, Más tarde. Sí. más larga se va a hacer la clase. Vamos a hacerlo bien sencillito. ¿Algo más? Debería poder calcular el tamaño de la tarjeta. Bien. Public. Doble. Tamaño. Claro. Para eso tendría que recorrer todos los archivos que tiene actualmente e ir pidiéndoles el tamaño, y yo le había puesto que los sumara uno Perfecto. por uno. Y después te devuelve eso que encontró. Doble total empieza en 0, si la carpeta no pesa nada por sí misma. Es el 0. Y después hago por cada archivo i en la lista de archivos, ¿sí? Punto size. Al total le voy a sumar archivos punto get y punto get tamaño. El archivo tiene un get tamaño, entonces le puedo sumar el tamaño. Claro, y después retorna el total. Y retorno el total. Eso suma los tamaños de todos los archivos que están guardados adentro. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Sí, sí. sí. Bien. ¿Pero qué me está faltando acá en la carpeta? Falta algo más todavía. Bueno, puede ser cambiarle el nombre, pero eso Ya lo es tiene muy el padre. fácil. Ah, cierto. Ya está, lo heredo eso. No lo tengo Sí, que sí. tocar. Ah, bueno, me faltó eso. Me hiciste acordar. Cuando yo le cambio el nombre, ¿qué tengo que hacer? Última modificación. Bien, Oh, actualizar fecha de última ahora. modificación. Cualquier cosa que cambie algo del archivo de la carpeta, tengo que actualizar la fecha. ¿Sí? Nos hubiéramos ahorrado el problema si no poníamos fecha de modificación. Bien, ahora volvamos al A la carpeta. A la dibujito carpeta. acá. Today es una carpeta. Sí. ¿Sí? ¿Qué me falta agregar? Esta es la lista, ¿no? De elementos. Ah, hay que agregarle las Carpetas. otras carpetas. Me falta agregarle subcarpetas. Sí. Yo hasta ahora hice la lista de archivos. Vas a tener. ¿Cómo hago para agregarle
para poder Vas a agregar tener que otras tener carpetas un a array la list, carpeta. pero de carpetas. Sí, Otro array list de carpetas. sí. Esto van a ser las subcarpetas. En esencia son lo mismo. Carpetas. No, que en esencia ¿Qué son tengo lo que hacer? mismo. ¿Eh? Bien, a ver, ¿qué pasa? Yo ahí tengo que crear un arreglo nuevo. ¿Qué tengo que hacer? A este array list, inicializarlo. Tengo que hacer otro método nuevo para Claro. agregar carpetas. Este no me sirve. Tendrías que ahí Claro. extraer, o sea, patearlo para otro lado al agregar. A ver. Fíjense, nueva carpeta, y acá tengo que decir carpetas. Agregar nueva carpeta. Subcarpetas. Bien, gracias. Subcarpetas. Ya lo hiciste a propósito para ver si nos damos cuenta. Bien, ¿y qué pasa ahora con el tamaño? Y ahora también Lo tiene que mismo. recorrer las ¿Me carpetas. alcanza esto? Y a su vez, No. no. Está bien, esto sí me sirve. Tengo que sumar todos mis archivos, pero además, ¿qué tengo que Tamaño hacer? sería el get tamaño de todos los archivos más el get tamaño de todas sus carpetas, o sea, del total de Claro. todas sus carpetas. O sea que esto me sirve, pero además tengo que hacer otro Sí, for que tenés que recorra. extraer todo, o sea, tenés una abstracción ahí. Ah, pero fíjense que acá me va a surgir un problema que los va a ayudar a la solución a la que quiero llegar. Cuando yo a las subcarpetas, a cada subcarpeta, la voy a obtener y le voy a pedir, ¿estoy haciendo bien esto? Subcarpetas. Array list de carpeta. Sí, no me está dando problema. ¿Está Claro, bien ahora entonces? tenés. Quería que me dé un error, pero no me lo está dando, no importa. Sí. Y tendría. Es que cada subcarpeta puede tener archivos también. Y Cada de cada archivo. subcarpeta va a tener Sí, archivos y va a tener carpetas, ¿sí? Entonces, claro, como que cuando le pida el get tamaño a una a una subcarpeta. subcarpeta, va a volver a entrar este método y va a sumar Sí. todos sus archivos y va a sumar todas sus carpetas. En principio no hay problema. Me da la impresión que va a entrar en algún ciclo que no va a salir más, pero No, porque ustedes siempre delegan, sí. fíjense. Ahí está, perdón. Yo le pido el tamaño a la carpeta today, entonces ¿qué va a hacer? Suma todos sus archivos, o sea que va a pedir el tamaño del calendario, y después va a sumar los tamaños de las subcarpetas. Le va a decir a primer año, calculate el tamaño, o sea que se va a volver a ejecutar el mismo método, pero es de otro objeto. O sea, no voy a entrar en un Ah, bucle, siempre me sí, voy para abajo. ¿Sí? sí, sí. El problema que tengo con esta solución es que, primero, ¿qué pasa ahora cuando, si bien en el enunciado tenían links también, ¿no? Que es otro elemento que puedo agregar. Y también los comprimidos, que es otro tipo de elemento que puedo agregar. Entonces, ¿qué voy a tener después? ¿Otra lista para los links y otra lista para los comprimidos? Tengo que agregar una lista particular para cada tipo de elemento que yo quiero agregar al sistema de archivos. ¿No lo puedo generalizar un poquito más eso? Como decía Agustín, eso hay que moverlo a otro lado. ¿Cómo puedo hacer? En realidad, en este caso no es mover a otro lado. ¿Qué tengo que hacer? Ah, podría ser un elemento SA que esté guardando, no Eso, carpetas o Andrés, muy archivos. bien. ¿Por qué yo quiero hacer la distinción entre archivos y carpetas? Si en realidad todos son elementos que yo guardo dentro de mi carpeta. Y que en realidad de nuevo todos explico. tienen el get tamaño y después, bueno, cada uno lo aplica para lo que quiere, Bien, lo que bien. necesita. Dentro de la carpeta yo guardo elementos. No me importa si guardo archivos o guardo subcarpetas. Y ahí entra en juego el polimorfismo, ¿sí? Sin importar lo que yo guardo, cuando a mí me dicen agregar un elemento, yo lo agrego. No me importa qué es. Lo guardo en mi lista de elementos. ¿Se entiende? Claro. Entonces, simplificamos esto Creas un, y ponemos directamente que tenemos una lista de elementos sistema de archivos. ¿Y qué van a hacer? ¿Archivos o subcarpetas? Cualquiera de los Tendría dos. que, el sí, nombre tendría es que lo de tener un menos. nombre genérico. El nombre es lo de menos, pero vamos a poner un nombre que tenga algún sentido, elementos. Elementos, sí.
O contenido, si quieren. Sí, por el contenido. ¿Contenido les gusta más? Contenido. Entonces, bueno, vamos a empezar a modificar para que esto compile. Ahora creo en el constructor mi ArrayList de contenido, que puede ser carpetas, archivos, comprimidos o cualquier elemento que agregue a futuro que herede de elementos sistema de archivos. ¿Sí? Fíjense que ahora me queda flexible a que cualquier elemento que herede de esta clase lo voy a poder agregar como contenido de una carpeta. ¿Sí? Sí, sí. Agregar archivo, no, agregar, bueno, contenido. Acá voy a recibir un elemento que va a ser nuevo contenido. ¿Sí? Este método agregar carpeta ahora se va porque se resumió con el anterior. Y acá no tengo que recorrer 2 listas o 4 cuando Sí, pero lleguemos a igual los te otros suelta. elementos. Voy a recorrer una sola. Claro, cuando recorres una, agarra todo. Claro, agarra todo. Recorro mi contenido, el contenido getI, acá es donde se me rompió, que creí que se me iba a romper antes, el contenido.getI, le pido el tamaño. ¿Pero por qué no todos los contenidos tienen tamaño? Si el archivo tiene un getTamaño y la carpeta tiene un getTamaño, y antes ¿Elemento andaba, SA porque ahí se debería rompió. tener una función getTamaño? Muy bien, Agustín. Más puntos para Agustín. Me falta abstraer este comportamiento. Si bien las dos subclases lo tienen, yo en ningún lado dije que todos los elementos tienen que tener ese método. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está faltando hacer? Poner acá, public doble, get tamaño. ¿Pero cuál es el tamaño de un elemento? Es abstracto al principio. Es abstracto, no lo sé. ¿Sí? Yo no sé cuál es el tamaño del elemento. Entonces, pero sí sé que todos los elementos tienen que tener un get tamaño. Claro. Entonces, cuando hagas las ¿Entiende? nuevas clases, por ejemplo, link, archivo y eso, le vas a crear su propia función de qué Le tamaño. tengo que poner su propia función get Ahora, en tamaño. teoría, al guardar, si alguna no tiene getTamaño, te va a marcar un error para que Claro. implementes el Lo vas a getTamaño. tener que implementar. Sí, ¿Y por qué está bien que te obligue? Porque si no, este método no funciona. claro. Porque va a haber un elemento que no sabe calcular el tamaño. Lo Entonces que yo sea que esté en archivos, se puede contar su tamaño. Punto. lo que sea que yo pueda guardar adentro de una carpeta tiene que saber responder a ese mensaje. Tiene que saber decirme qué tamaño tiene. ¿Sí? Sí, sí. Claro, y Lo ahora el mismo que elemento para ordenar una SA lista. sería abstracto. Para ordenar una lista tenían que ser comparables. Acá yo obligo a que lo que guarde en una carpeta tiene que saber decirme qué tamaño tiene. Sí, ¿Sí? sí. Para que me siga funcionando Después para, eh, sí, el polimorfismo. después para calcular la cantidad de elementos que tiene, porque esa era la otra pregunta. Sí, Vamos de a paso. Tendría que ser abstracta sí, esta clase, sí, ¿no? Claro, eso me falta. Me falta poner que la clase tiene que ser abstracta porque tiene un sí, método abstracto. ¿Sí? ¿Tiene sentido que esta clase sea abstracta? sí, Sí, porque si vos me decís, creamos un elemento del sistema de archivos, ¿yo qué te digo? ¿Cuál? ¿Qué elemento? Lo mismo que si yo te digo, dibujame una figura, ¿qué me dibujas? ¿Un círculo, un cuadrado, un claro. rectángulo? No sé. A Me tenés priori que decir, Los nada. ¿qué hijos figura? tienen que Acá lo definir. mismo. Claro, si yo te digo, agregá una carpeta, un elemento del sistema de archivos, ¿qué elemento me vas a decir? ¿Un archivo o una carpeta? Entonces tiene sentido que esto sea abstracto, porque no tiene una entidad definida, ¿sí? Es un concepto, ¿sí? Que me abstrae comportamiento ¿cómo es? Y atributos de una carpeta y de un archivo, pero en sí el elemento como sí solo no existe. Van a existir algunas de sus subclases. Bien, ¿vamos hasta ahí? Sí, sí, Fíjense que ahora esto sigue funcionando. Vamos a probar un poquito esto. Hasta ahí. sí. Main. Tenemos un main, vamos a crear un archivo. A ver, me voy a abrir acá en la otra pantalla esto, así hago algo parecido a esto. Vamos a crear un archivo calendario. Archivo. Tengo que pasarle el nombre, que era calendario. La extensión, que era PDF. Y un tamaño, vamos a ponerle 150. Megabytes. Nah.
Creo que sé, megas, como Sí. sea que la unidad que almacene, ¿no? Bien, este archivo estaba dentro de una carpeta que se llama today, entonces voy a crear una carpeta. Se llama today, que es una nueva carpeta con nombre today, y nada más necesito pasarle, y tengo que decir que today.agregar contenido calendario. Así es como se va armando, ¿no? Se les traigo acá. Lo que hice fue crear este archivito, ¿sí? Y lo metí adentro de una carpeta que se llama today. Ahora voy a crear estas dos carpetas, ¿sí? Vamos a hacer esta rama, ¿no? Para no perder tiempo. Vamos a hacer esta ramita. Entonces creo otra carpeta que se llame primer año. No puedo. Primero, no puedo hacer variables con nombre, con número. Primer año, otra carpeta. Segundo año. Ahí sí se puede poner con ñ. Sí, 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 pero yo por si después, no sé, la codificación que usa, si ustedes cuando se sí. los suba se los va a abrir bien. Segundo año, que teníamos proc2, otra carpeta, proc2. Acá teníamos tres archivitos. Acá. Un archivo que era parcial, otro archivo que era Recuperatorio y Sí. prefinal. aleatorio y otro prefijo. Vamos a poner recu, es más fácil. Y recu y prefi creo que. Prefi. ¿Sí? El nombre es parcial. Este era de tipo doc. Así hago el mismo ejemplo y vamos a ponerle que pesa 250. Después el recu se llamaba recu. Era de tipo PDF justamente. Y el recu pesa 350. Y el prefi era de tipo txt. Vamos a poner PDF, vamos a dejar igual. Y es 450. Y siempre hago el mismo chiste, esto no tiene nada que ver con cómo van a ser los parciales, ¿no? Los exámenes. Aprueben en parcial porque después se complica. Bien. Y me falta agregarlos, ¿no? Tengo que agregar todo esto a proc2. Proc2 punto agregar contenido parcial. Proc2 agregar contenido recu. Y proc2 punto agregar contenido prefi. ¿Sí? ¿Y qué me falta hacer? Me falta agregar proc2 adentro de primero. O sea, sería primero punto agregar contenido proc2. A su vez tengo que agregar primero y segundo dentro de today. today punto agregar contenido primero. Yo me voy a ir retirando. ¿Qué clase va? Sí, sí, después subo la clase. Ya, bueno, nos estaremos viendo. Ya Sí. Chao, Agustín. después se complica. Chau, nos vemos. Nos vemos. Bien, entonces agregué a today primero, segundo, y ya había agregado. ¿Dónde está? Ya había agregado a today, le había agregado el calendario. Para que quede igual que las filminas, el calendario estaba en el medio de primero y segundo, así que lo voy a agregar acá. Así queda en el mismo orden, ¿sí? Acá, fíjense. Ahí. Tengo today, primero, el segundo hijo es calendario, el tercer hijo es segundo, primer año tiene proc2 y los tres elementos. Hasta ahora tengo esto. Bien. Nada, que tengo que hacer algo para poder verlo esto, ¿no? Entonces le hacemos el toString. ¿Cómo sería el toString de un archivo? Vamos a dejarlo así, archivo, extensión, tamaño. Sí. ¿Sí? Y en la carpeta, vamos a hacer también el toString. El toString de la carpeta.
en realidad de la carpeta lo que podríamos decir es que nos muestre el getNombre, para que nos muestre el nombre de la carpeta, y a eso le podríamos sumar, a ver, vamos a ponerle para que se vea lindo, el contenido así me lo va a imprimir todo en una lista, así que, bueno, que lo imprima así. No se va a ver muy lindo, pero... ¿El nombre o bueno, un espacio? Bueno, entonces fíjense, si imprimimos, por ejemplo, vamos a imprimir proc2, para que sea algo más sencillo. En proc2 estaban los 3 archivos, ¿sí? Entonces, proc2, contenido tiene el archivo. No le pusimos el nombre. Al archivo sería esto. No hagamos esto, más fácil, vamos a poner dis.getNombre más punto más dis.getExtensión, ¿sí? Y más, ahí sí que ponga tamaño tanto. Va a ver más lindo. Ahí está, archivo parcial.doc, tamaño 250, archivo recupdf, tamaño 350, archivo prefipdf, tamaño 450. ¿Sí? Y Claro. si ahora le pedimos a lo más arriba, que era today, me va a imprimir también las carpetas. Debería imprimir también las carpetas. Entonces, fíjense, tengo la carpeta today, que tiene como contenido la carpeta primer año, que tiene como contenido la carpeta programación 2, que tiene como contenido el archivo parcial, el archivo recu, el archivo prefi, ¿sí? Claro, te Y muestra bueno, ahí está absolutamente todo. todo. Después está Como el arranca calendario. de izquierda a derecha y de izquierda se mete a todas las carpetas y te muestra todo. Claro, ¿ven cómo se va metiendo en profundidad? Fíjense, hasta ahí era todo la carpeta primer año. Después puso el archivo, ¿sí? Y miramos acá, después estaba el archivo. Y después segundo año que no tiene nada. Fíjense que ahora en segundo año me va a quedar contenido, nada. Claro. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa si yo le pido, vamos a hacer algo sencillo, le pido el tamaño, poner tamaño de recu, ¿sí? Sería recu, que es un archivo, punto getTamaño. ¿Qué me debería decir? Acá está. Y te deberías decir 350, ¿no? 350, Claro. ¿no? Vamos a ver. Y vamos a poner el tamaño de proc2. ¿Qué me debería decir? Tendría que sumarte todos los La, recuperatorios, sería prefinales. 450 más 350 más 250, Sí. bueno, más los decimales. Sí, como 950 creo por ahí. Y si le pido el tamaño a today, de la carpeta de más arriba, Claro. Todo al debería ser. tamaño anterior me debería sumar 150.5. 1100 aproximadamente. Sí. 1100, vamos a ver si están dando bien. Entonces, tamaño de recu, 350, está bien. 1200. Tamaño de programación 2, sí, si quieren les sacamos los decimales, así es más fácil de calcular. Ahí está. Sí, no, pero está bien, está bien. Lo Está bien, calculé ¿no? bien. Pero anda bien. 1200 la suma de todo. Entonces, fíjense cómo está funcionando correctamente y cómo se está metiendo en profundidad, ¿sí? No me quedo yo superficialmente, si yo vuelvo acá al archivito, si yo le pido el tamaño a today, no me estoy quedando con el tamaño del calendario únicamente, me estoy metiendo en todo, no, o sea, la carpeta no me dice 0, se mete al siguiente nivel, ¿sí? Se mete al siguiente nivel hasta que encuentra archivos y cada archivo devuelve su tamaño y la carpeta lo único que hace es juntar todos esos tamaños y sumarlos. ¿Se entiende? Sí, sí.
Hace un recorrido por todas las carpetas, suma los archivos. Claro, hace un recorrido en profundidad de todos los elementos que contiene. No se queda solamente superficial, o sea, con sus hijos directos, sino que se manda en profundidad. Bien, el otro servicio que me pedían las filminas, al menos acá, no sé si en el ejercicio del práctico lo pedía, es la cantidad de elementos. Y eso se podría calcular con el size. Por A ver. ejemplo, las carpetas, pero sí. ¿Cómo sería la cantidad de elementos de una carpeta? Vamos a ponerlo por acá. Vamos a hacer public, va a ser un entero en este caso, ¿no? Claro. Cantidad de elementos. Andrés me decís, retorno contenido.size. Claro, Bien. así está incompleto. Pero sí, más o menos va la idea. Tendría Está que incompleto sacarle es- a las subcarpetas uno por uno. Ahora no tendría que pedir el get tamaño. Si no, tendría que devolver un 1, digámosle así. Muy bien. ¿Qué pasa con esa solución? Si vos decís size y yo le pido el tamaño a Today, ¿qué me va a decir? Y 3. Bien. Me va a decir 3. Porque me va a decir 1, 2 y 3. Y yo no quiero que me diga 3. Quiero que me cuente todos. Va a ser parecido al a calcular como tamaño. calcular el tamaño, claro. Va a ser parecido al calcular tamaño, al get tamaño. En vez de guardar el tamaño, guarda 1. O sea, le suma Sí. 1. ¿Quién le suma 1? El total. A ver si entiendo lo que me están diciendo. ¿Cómo cambio esto? Total es ¿Es igual total o a es total cantidad? más 1. Vamos a Va, poner cantidad. cantidad. Si yo digo cantidad se vuelve cantidad más 1, Mm, ¿qué pasa? Y creo que volvemos a caer en el mismo error. Te daría Sí, sí, Lo 3. sí. mismo. O sea, No, da lo mismo. esto es lo mismo que el size. Sí. Entonces, ¿cómo hago El... para meterme en profundidad? Fíjense cómo dice acá para meterme en profundidad. Ah, ya con el sé, con el getting. método. Pero va a tener que ser un método que siempre retorne 1. Por cada archivo, por cada Claro, muy bien, carpeta. Andrés. El archivo tiene que retornar 1. ¿Sí? ¿Y la carpeta qué retorna? También. Acá la cantidad, ¿qué le voy a sumar? ¿Le Sí. voy a sumar 1? No, le voy a sumar contenido, punto. Sí, Y agarro cada hijo sí, de la carpeta y a ese hijo le pido, ¿cuántos elementos claro. tenés? Cantidad, perdón, este método sería, ¿no? Cantidad de Sí. elementos. Pero ¿qué pasa ahora? Hay que crear esa nueva función. Claro, este método está definido para todos los tipos de No, elementos. hay No. que hacerla. Hay Entonces, que hacerlo en el Tiene que estar elemento de en sea. elemento. Tiene que estar en muy elemento sea. bien. Tengo que definir otro método acá. Ya perdí el nombre. Que se llame cantidad de elementos. Que va a ser abstracto porque la implementación va a ser distinta para un archivo que para una carpeta. Sí, ¿Sí? Ahora la carpeta me funciona, no sé por qué no está... porque le hemos puesto doble. Sí. Y la cantidad de elementos es un entero. Ahora funciona. ¿Sí? Y el archivo ahora me está diciendo no compilo porque me falta decir, Que hay que implementar. claro, cuántos elementos es un archivo. 1. 1. Y ahí lo soluciono. Lo que pasa con esta solución, fíjense que la carpeta no se está contando. Claro. ¿Sí? Fíjense que si yo ahora le digo cantidad de elementos, Es como que siempre vas a tener que empezar en 1. Pues la carpeta ya, porque exista, ya está. Hay un 1 por lo claro, menos. muy bien. Más Entonces, uno. No. ¿cómo cambio esto? Cant igual a 0. Cantidad más 1. O empiezo en 1 Claro. acá, Sí. es lo mismo, porque les quede más claro. Son 0 y devuelvo la cantidad de elementos que guardo más yo, sería. Esto tiene un pequeño problemita que en realidad fíjense que también se cuenta la carpeta que recibe el mensaje. Si yo le digo cantidad de elementos a Today, ella dice 1 más lo que yo guardo. O sea que me debería devolver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
¿Sí? Vamos a ver si me devuelve 8. Y ese es el problema de jugar con una variable. Vamos a decirle cantidad de elementos. Today.get cantidad de elementos. Esto me debería decir 8. Si todo fue bien, Excelente. cantidad de elementos 8. Salió bien. 8. Salió bien. Vamos, bárbaro. Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Se entiende la Sí, sí. lógica? Fíjense que lo que estoy haciendo en los dos métodos, ¿sí? Tanto en la cantidad de elementos como en el tamaño, es que el archivo, que es lo más sencillito del diagrama, ¿sí? Que son básicamente las hojas de este árbol que se arma, el archivo me resuelve y me corta con los llamados recursivos, ¿sí? Con los llamados en profundidad. Cuando yo llego a un archivo, ese archivo ya sabe responder un valor concreto. En el caso del tamaño, devuelve su atributo tamaño, y en el caso de cantidad de elementos, dice yo soy 1, y corta. Y en el caso de la carpeta, que es un elemento compuesto, ¿sí? Compuesto por otros elementos, lo que hace es delegar la resolución del método en cada uno de sus hijos. Fíjense que en el getTamaño a cada elemento le digo, dame tu tamaño, ¿sí? Dame tu tamaño, dame tu tamaño. Y después, ¿qué hace con todos los tamaños que recibe de sus hijos? Bueno, hace algún procesamiento. En este caso, en el caso del tamaño, los suma, ¿sí? En el caso de contar elementos, también los suma, pero podría ser algún otro tipo de procesamiento, ¿sí? Que saque un promedio, por ejemplo, ¿sí? O que se quede con el mínimo, o que se quede con el máximo. ¿Sí? Claro. En otro tipo de soluciones, ¿no? En este caso, estoy haciendo una suma siempre. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, esto que estamos viendo ya es un patrón de diseño de los que vamos a ver más adelante, con una forma genérica, es un patrón de diseño que se llama Composite. ¿Sí? Es un patrón que define estructuras de este tipo en la cual tenemos elementos simples, ¿sí? Y elementos compuestos que están compuestos por cualquier tipo de elemento, simple o compuesto. ¿Sí? Entonces, con esa definición recursiva se me genera esta estructura de árbol, en la cual yo no puedo mirar a mis hijos directamente, sino que tengo que, para resolver los servicios, ir en profundidad, ¿sí? Y haciendo algo en todo el recorrido del árbol. Pero bueno, eso después lo vamos a formalizar más adelante cuando veamos patrones de diseño. Ahí vamos a ver bien los componentes del patrón y cómo intervienen, ¿sí? O cómo colaboran entre sí para formar esta solución. Por ahora, llegamos al patrón de diseño sin saber que era un patrón de diseño, ¿no? Y eso es lo que quiero que vean. Los patrones no son ningún cuco, son cosas que ustedes ya podrían hacer solos, ¿sí? Sí. Pero bueno, como son cosas soluciones que se repiten mucho en diferentes problemas, alguien dijo, bueno, mira, esto se repite mucho, pongámosle un nombre, y le puso Composite, ¿sí? Hay otro patrón de diseño que ya vieron, que es el strategy, que es esto que nosotros sacamos el comportamiento fuera del objeto. Ah, sí, sí. Es un strategy. Se llama strategy. Pero bueno, ustedes, sin saber cómo se llama, lo saben hacer, saben usar. Lo mismo que sin saber que existía el comparable, en la clase nosotros pudimos crear nuestra propia forma de comparar objetos, ¿sí? Después, obviamente, eso ya existe, tiene un nombre, lo usamos porque ya viene, ¿no? Pero lo que buscamos con Luis es esto, que nosotros podamos llegar a la solución, ¿sí? Con las herramientas básicas que tenemos, que son la herencia y el polimorfismo, básicamente. Bueno, obviamente el envío de mensajes, el encapsulamiento, todos los conceptos básicos que vieron al principio de la materia. Por eso se construye todo a partir de ahora. Bien, vamos a seguir, ¿qué hora es? 35. Vamos a agregar rápido los otros dos tipos de archivos, perdón, de elementos. El ¿Qué RAR, teníamos? sí. Y el link. Vamos acá, a ver que siguen las terminas, así sigo el mismo orden. Acá. Bien, entonces fíjense que si hacemos un diagrama de clases con la solución que tenemos hasta ahora, ¿sí? Tenemos un elemento del sistema de archivos que tiene un nombre, una fecha de creación, una fecha de modificación. Bueno, acá le puse un padre porque otros años surgió la idea de que cada elemento tenga un padre. Esto no es necesario, ¿sí? Si lo necesitaran lo podrían agregar, pero no hace falta que tenga una referencia al padre.
Y de esta clase Elementos File System, que tiene los métodos get y set de estos atributos, y además los que necesitamos para resolver los servicios, como en este caso el get tamaño y el get cantidad de archivos, perdón, get elementos, cantidad de elementos. Y después heredamos el archivo con sus propios atributos, extensión y tamaño, los get y set que necesitemos, y la carpeta, que podría tener más atributos, en este caso no tiene, pero lo que sí tiene es una lista de elementos. Y esta lista de elementos es una lista de estos elementos. ¿Sí? Fíjense la relación acá de composición. La carpeta está compuesta por otros elementos. ¿Qué tipo de elementos? Bueno, cualquiera. Cualquiera que herede de esta clase. ¿Sí? Y esta es la estructura general del patrón composite. Siempre van a tener este tipo de dibujito cuando haya un composite. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Bien. Ahora agreguemos, bueno, los comprimidos están primero. Fíjense que me dice que los comprimidos guardan en su interior otros archivos o carpetas y además tienen una tasa de compresión. ¿Sí? Obviamente no vamos a implementar Claro. cómo se comprimen los archivos. Lo que vamos a decir, bueno, este archivo comprimido está comprimido en un 30%. Entonces, ¿qué método se me va a modificar? ¿Qué método es diferente ahí? Y un get tamaño y un... El tamaño. Sí, ¿Sí? Pero primero lo que tenemos que pensar es cómo incorporamos. O sea, ¿va a haber una clase nueva? ¿Es diferente el comportamiento del comprimido con respecto al archivo y a la carpeta? es muy parecido, pero ¿A tiene quién? la diferencia, por ejemplo, la tasa de contención, ¿cómo De se dice? compresión. Eso. Esa es la Bien. única diferencia. Pero es parecido a quién? A la carpeta, A la carpeta. ¿Por qué es parecido a la carpeta? porque también puede contener archivos u otras carpetas. Claro, por esto. Porque guarda archivos y otras carpetas. O sea, que tiene también una lista de elementos, tiene un contenido. ¿Sí? Entonces, volviendo a este diagramita de clases, ¿de dónde voy a heredar? ¿Voy a heredar de archivo? ¿Voy a heredar de carpeta? ¿O voy a heredar de elemento sistema de Mejor de archivos? elemento FC. Si yo heredo de elemento FC, estoy desaprovechando algo. ¿Qué estoy desaprovechando? Esto. La carpeta Ah, ya tiene una lista de elementos. claro. ¿Sí? A la carpeta le puedo agregar elementos, al comprimido también le puedo agregar elementos. ¿Sí? Sí, sí. Hay que aprovechar ese array. Hay que aprovechar ese comportamiento. Imagínense que nosotros no hicimos el eliminar, pero el eliminar un elemento de la carpeta también lo tendría el eliminar elemento de un comprimido. ¿Sí? Ah, claro, claro. Mucha Si información. heredas de carpeta, también te tomás lo que hace elemento FC, no es necesario directamente heredar de ese Claro, padre. claro. Heredo todo lo de carpeta y heredo todo lo Claro, de elemento sí, FC. sí. ¿Sí? En este diagramita me faltó una cosa que me acordé ahora, porque pusimos esa fecha de modificación maldita. Cuando la carpeta le agrego un elemento, tengo que modificar la fecha de modificación, ¿no? Claro, Sí. Punto, actualizar fecha de modificación, porque le agregó un elemento. Este cambio obviamente no se va a propagar hacia arriba, o sea, solamente cuando le agrego un hijo directo, ¿sí? Si yo le agrego un hijo, a ver, volvamos acá. Si yo le agrego un hijo a proc2, voy a cambiar la fecha de modificación de proc2, pero no se me va a cambiar la de primer año ni la de today, ¿sí? Para eso me serviría, por ejemplo, la referencia al padre, para al padre decir también actualizate. Y cuando creas un archivo no tenés que ponerle también la fecha de creación. ¿Sí? ¿Lo pusimos? A ver, ¿o no? me parece que sí, tiene fecha de Lo pusimos, creación. fíjense que lo pusimos en el elemento abstracto. Le pusimos fecha de Ah, bien, creación bien, bien. ahora, Sí, 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 sí. ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una nueva clase. Eso seguro. Se va a llamar comprimido. Y dijimos que mucho de la información de carpeta nos sirve. Va a tener un contenido, ¿sí? El constructor me sirve. El agregar contenido me sirve. ¿El get tamaño? Mm, no, creo que algo distinto cambiaría. Algo Ahora, distinto tiene, sí, pero ahora le agregás
la tasa esa de Claro, compresión. pero esto Pero Sí. por el momento sí Sirve. sirve. lo voy a tener que hacer, lo que pasa que a este contenido lo voy a tener que multiplicar por Claro. la tasa de compresión. Pero esto lo voy a Sí, tener también. Y la cantidad de elementos, creo que también. bueno, ahí Sí. depende. Ahí depende. El enunciado no dice nada. ¿Por qué? Porque si yo le digo la cantidad de elementos a un comprimido, ¿se fija adentro o no se fija adentro? Ah, Ahí depende lo que ustedes quieran, cómo ustedes quieren que se comporte el comprimido. ¿Sí? Si me voy a fijar adentro, entonces, nada, lo heredo, me sirve. Si yo lo quiero cambiar, lo voy a tener que redefinir. Como tengo que redefinir el getTamaño, también voy a redefinir la cantidad de elementos. ¿Sí? sí, sí. Entonces, comprimido. Vamos a heredar la carpeta. Acá estoy heredando todo el comportamiento de carpeta. Me está obligando a crear un constructor con el nombre. ¿Sí? ¿Y qué es lo que no me sirve? O que tengo que sobreescribir. Vamos a poner acá con la ayudita override method. De todo esto, fíjense que me permite sobreescribir métodos de la carpeta o métodos del sistema de archivos. Bueno, y de objects, ¿no? El que yo quiero cambiar es el getTamaño. ¿Sí? Ahora, ¿el super getTamaño me sirve? Sí, Sí, porque yo tengo que sumar los tamaños de todo lo que tengo guardado. Pero ¿qué pasa? A lo que me da el super getTamaño lo tengo que multiplicar por una tasa de compresión. claro. Que es dada por el constructor, ¿no? Muy bien, ¿qué me falta? Definir Un ese atributo. atributo en el constructor. Cuando yo creo un comprimido, obviamente esto no es como funciona un archivo comprimido en la realidad, ¿no? No. La compresión depende del contenido normalmente. Depende de cuánta redundancia hay en el contenido, pero eso no nos importa a nosotros. Private, Ah, vamos a te ponerle falta el doble. int. ¿Cómo? No, dije int, pero no, doble mejor. No, pues sí, como quieran. Lo vamos a pasar por constructor. S, no S. Le vamos a decir dis.tasa de compresión, se vuelve TC. Bueno, le había puesto tasa de compresión. No está bien, tasa de compresión. Ahí estaría. ¿Sí? Vamos a suponer que el resto de los métodos me sirve tal cual está. ¿Sí? Pues no decía nada del enunciado, lo dejo tal cual está para no sobreescribir más métodos. Ahora, vamos al main. ¿Sí? Vamos a crear un comprimido. Vamos a crear un comprimido. Comprimido es igual a un new comprimido. Y dentro de este comprimido vamos a meter, no, bueno, le tenemos que poner un nombre. Comprimido. Con una tasa de compresión de... 30%. el 50 vamos a poner el 50 así para hacer los cálculos, ¿sí? La mitad. Y le vamos a agregar a este comprimido punto. Fíjense que voy a tener el agregar contenido, porque lo estoy agregando de carpeta, y le voy a agregar un nuevo archivo que se llama pp que pesa 200. ¿Sí? Bueno, vamos a agregar otro archivo. Claro. ¿Ustedes no se ayudan con algún modelo o base de datos falsa? Ahora no, pero No, obviamente, esto sí, nosotros todo lo que estamos viendo no queda persistido de ninguna forma. Cuando termino de correr el programa se pierde. ¿Sí? sí. Esto obviamente lo tienen que guardar o en archivos como hacían en programación 1. Bueno, no sé si ven archivos en programación 1. Creo No, que ven no. entrada salida, pero no ven archivos. O bueno, en una base de datos. ¿Sí? Nosotros no vemos persistencia en la materia, pero ya bastante contenido tenemos. Sí, Acá creamos todo en el momento y lo usamos para probar nada más. Bueno, o sea que ahí si yo le digo que quiero saber el tamaño del comprimido, ¿qué me va a decir? ¿O qué me debería decir? y a ver.
Y 600 y... No, 300. 300 me debería decir, ¿no? Al comprimido, y fíjense, comprimido es del tipo comprimido, le pido el tamaño. Si este comprimido tiene dos elementos que en total suman 600, me debería decir 300. Chan, 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 300. Funciona. Funciona. Ah, Vamos a meterle adentro, bueno, ahora el cálculo, bueno, tenemos el tamaño acá. El tamaño de Today, fíjense que es 1200. Vamos a meterle toda la carpeta Today, que tiene subcarpetas, fíjense que tiene subcarpetas, algunas vacías, otras no. Entonces vamos a decirle que al comprimido, o vamos a crear otro comprimido, Today, ¿sí? Nuevo comprimido de Today, también con el 50% de compresión. Y a comprimido de Today le agregamos como contenido la carpeta Today. ¿Sí? Y bueno, vamos a imprimir esto. Debería decir 600. 600. Comprimido de Today, para ver que se está mandando en profundidad, ¿no? Y que no solamente me está calculando lo del primer nivel. Comprimido de Today. ¡Apa! 1200, no me está funcionando. ¿Qué pasó? ¿Qué estoy haciendo mal? Le estoy pidiendo Today.get tamaño. El tamaño del comprimido de Today. Ahí está. Pensé que habíamos metido la pata en algún lado. Comprimido de Today ocupa 600. 600. ¿Sí? Si yo calculo el 30%, fíjense que le cambio la tasa de compresión, me dice 360. ¿Sí? Le bajé la tasa de compresión, entonces pesa más. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, sí. Sí, sí, perfecto. Bien. Y para terminar, Sí. nos vamos todos a comer, el acceso directo. ¿Sí? El acceso directo o link. Ah, ¿Sí? cierto. ¿Qué es un acceso directo? Te lleva a otra Un acceso directo es, carpeta o a otro archivo. claro, es un elemento que ocupa un lugar en el sistema de archivos, ¿sí? Yo lo puedo poner dentro de una carpeta, como acá está dentro de la carpeta raíz, pero ese acceso directo apunta a otro elemento, que puede ser de cualquier tipo, puede ser un archivo, puede ser una carpeta, o puede ser un comprimido, o puede ser un acceso directo de otro acceso Sí, directo. eso era lo que ¿Sí? me preguntaba cuando traté de hacer los links, porque me preguntaba, o guarda carpetas para simular que es un link que los tiene, o simplemente pesa 1 kilobyte. Las dos cosas, Claro, ¿sí? pues sí, El peso es siempre el mismo, o sea, no tiene un peso propio, es una constante el peso, es un kbyte, ¿sí? Y en su interior guarda un elemento, o sea, hace referencia a un elemento. claro, Entonces, en principio, sí, podría ser parecido a un archivo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El archivo tiene un tamaño propio, y este sí, no tiene un tamaño propio, es siempre el mismo el tamaño, ¿sí? También podría ser parecido a una carpeta, porque guarda elementos, pero ¿qué pasa? La carpeta guarda cualquier tipo de elemento, muchos, y este guarda solo uno, hace referencia a un elemento, no puede hacer claro, referencia a varios, ¿sí? O sea que es parecido a los dos, pero no es ninguno de los dos, ¿sí? Entonces, viniendo al diagramita, el comprimido yo lo colgué de acá y se quedé de carpeta, pero el acceso directo o el link, ¿lo voy a heredar a carpeta? No, porque estaría heredando una lista de elementos que no me sirve, tendría que guardar solo sí, uno, ¿sí? De archivo podría heredar, pero la extensión es siempre la sí, misma, o no tiene extensión, ¿sí? En realidad tienen una extensión que es LNK en Windows, no sé, en Linux. Y el tamaño no es variable. Yo al archivo le hice un set tamaño. Entonces, si yo heredo de acá, ese set tamaño lo estoy heredando. No me sí, sirve. Entonces de elemento SA sería. Entonces, si no puedo heredar de acá y no puedo heredar de acá, pero lo tengo que poder poner dentro de una carpeta, no me queda otra que herede del elemento SA.
¿Sí? Sí, sí. Entonces, fíjense cómo más o menos, si en un principio por ahí no saben de dónde heredar, bueno, empiecen a hacer por descarte. ¿Heredo de acá? No, no puedo, estoy heredando cosas que no me sirven. Heredo de acá y no, porque me deja agregar muchos archivos. Yo no necesito hacer una lista de muchos archivos. Entonces, vamos a crear el último elemento, que va a ser el acceso directo, o link, como lo quieran llamar. Este acceso directo dijimos que va a heredar directamente de la clase abstracta, del sistema de archivos. Tenemos que redefinir estos métodos, me obliga, ¿sí? En el comprimido no tuve problema porque la carpeta ya los implementaba. Yo ahora acá tengo que definir estos métodos. Ahora vemos cómo. Y tengo que hacer un constructor porque necesito saber el nombre. ¿Sí? Sí. Ahora, cuando yo creo un acceso directo, ¿todos usan Windows o alguno usa Linux? Yo, Win. Windows. Todos Windowseros. Sí. Cuando yo creo un acceso directo, el nombre, ¿cómo es? Al que vamos a acceder. Pero ¿qué nombre le pone? ¿Le pone el nombre directamente, el Sí, nombre que el mismo nombre del archivo. no le agrega un prefijo? ¿No dice acceso directo a el Claro, nombre del claro. archivo? ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces yo acá podría decir, primero, ¿cómo guardo el archivo o la carpeta a la que voy a apuntar? A la que va a hacer referencia. Lo tengo que guardar acá como un destino, digamos. ¿Y qué es este destino? Es un elemento SA. Es un elemento, ¿por qué? Porque puede ser cualquiera. Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense, el acceso directo es un elemento del sistema de archivos, que a su vez está compuesto por otro elemento del sistema de archivos. ¿Sí? ¿Les queda claro eso? Sí, 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 sí. puede ser un En sí, archivo, una carpeta. claro, en sí mismo es un elemento del sistema de archivos, pero a su vez guarda otro elemento en su interior, o hace referencia a otro elemento, que es el destino, lo que apunta. Digo, lo que apunta. ¿Sí? Entonces, en el constructor le tengo que pasar eso. Le tengo que pasar a qué apuntás. El destino. ¿Sí? Lo que apunta se vuelve destino. Y ahora lo que les decía, el nombre. ¿Es un nombre propio? No, No. tiene ya un prefijo. Tiene un prefijo y además el nombre de lo que viene acá. O sea que yo O no sea, sería Sí, entonces envío a más ¿qué nombre? ¿Qué nombre de destino? claro, sería acceso directo a más Sí, lo destino.getNome. hice al revés. Entonces, fíjense en sí, el constructor del acceso directo no necesita recibir un nombre, porque queda determinado por el nombre del archivo al que apunta, ¿sí? Más este prefijo. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahora, esto es una constante. ¿Qué tengo que hacer con una constante? Es que sea estática para esta clase. Vamos a definirlo como una constante prefijo, y acá vamos a definir un private o Y un public, como quieran, final. static, final, prefijo, se vuelve ahí se lío, acceso directo a. ¿Qué pasó? Prefijo. No le Le falta definiste el el string. tipo. El string, gracias. Ahí está. ¿Sí? Y acá tengo variantes. Si yo quiero que esto se pueda cambiar en tiempo de ejecución, le saco el static final. ¿Sí? Permito que se cambie, que en algún momento me Sí, digan, sí. ahora no se llama más acceso directo a, se llama link to, qué sé yo. O a punto a, lo que quieran. ¿Sí? Si va a ser fijo y quiero permitir cambiarlo en algún momento, bueno, lo pongo como constante. ¿Por qué? Porque si en algún otro lugar del código está esta constante, bueno, como que las resumo todo en una sola referencia. Bien. ¿Y qué otra cosa me falta? ¿Cuál es el tamaño? 1. 1.
Pero también, no voy a poner el 1 Sí. ahí, porque ese 1 capaz Otro que final. No, si no tenés que cambia hacer un final. otro par, perfecto. Este sería un int. Entonces, esto va a ser un doble, Sí, porque los sí, tamaños siempre me necesariamente confundo. eran dobles, y vamos a poner tamaño fijo. ¿Sí? Que en principio es 1, pero si hay un cambio en el sistema operativo, yo esto lo puedo cambiar y decir, bueno, ahora todos los accesos directos pesan 2 o pesan 10. Sí, sí. ¿Sí? ¿Y cuántos elementos es un acceso directo? Uno. Claro. 1. ¿Sí? No importa lo que apunte, también es 1. En esto, O sea, también es un tamaño fijo. Bien. es un elemento. ¿Sí? Sí, sí, sí. Tiene un tamaño fijo y es un elemento. Cuando yo cuente va a contar como 1. ¿Sí? Sí, sí. No importa si está apuntado a una carpeta o a un archivo. Fíjense que esta implementación es igual al de archivo, ¿sí? Pero no puedo heredar de archivo porque lo único que me sirve es esto, todo lo demás no me sirve. Entonces, bueno, ahí repito código, no me queda otra. Que tampoco, bueno, es un retorno 1, tampoco es que estoy repitiendo el código, ¿no? Sí, sí. Bien. Y con eso estaría. Fíjense, ahora podríamos crear nosotros en el main un acceso directo, ¿sí? Acceso directo a, por ejemplo, Today, ¿sí? Es un nuevo acceso directo ¿a quién? A la carpeta Today. ¿Sí? O podría crear un acceso directo a Recu, es un acceso directo al archivo Recu, ¿sí? Y este acceso directo a Recu, ¿se acuerdan que el Recu estaba, por ejemplo, el Recu estaba en Proc2? Yo lo podría poner directamente acá. Bueno, esto que está acá, sí, lo voy a colgar de acá porque esto no lo hice. En Today voy a agregar un acceso directo al Recu, ¿sí? Es una linita por acá. ¿Cómo hago eso? Bueno, vamos a sacar esta, si hago el mismo ejemplo que está ahí. Acceso directo a Recu, lo voy a agregar a Today. A Today, punto. Agregar contenido, fíjense que no hay ningún problema de agregar como contenido un acceso directo. ¿Por qué? Porque el acceso directo es un elemento del sistema de archivos. ¿Sí? Sí, sí. Sí, perfecto. Y con eso llegamos a esta solución. ¿Sí? Lo que yo les dije que era un composite era la primera parte, ¿no? Esto. Ahora, después sobre el composite vamos a incorporar alguna variante, ¿sí? Por ejemplo, que herede la carpeta, que herede del archivo, que herede de elementos file systems, y esas son las cosas que ustedes van a tener que después darse cuenta de dónde heredan. Pero bueno, la solución final a la que llegamos es esto. Tenemos un elemento file system o sistema de archivos con las características comunes a todos los elementos, y después cada tipo de elemento agrega la funcionalidad propia, o los atributos propios. ¿Sí? Sí, sí. ¿Fue muy pesado esta última parte, esta segunda parte? Más o menos. No, la verdad que fue No, la llevadera. verdad que fue Tranqui. bastante tranqui, sí. Sí, fue llevadera, Esto van a llevadera, tener la verdad. bastante práctica. Ahora, habiendo visto esto, no, igual todavía no pueden hacer, porque nos falta otra cosita para agregar para que puedan hacer el práctico 8. Pero voy a ver si les puedo subir durante el fin de semana algún práctico para que practiquen ordenamiento. ¿Sí? Así ven la diferencia entre comparator y comparable, y cuándo usar uno y cuándo usar el otro, y cómo componer los comparadores y eso. Bueno, cortamos acá, tener grabación.